Vamos a la palabra de Dios y hoy tengo un pensamiento porque tengo aquí aceite y vamos a ungir con aceite, pero vamos a ser tranquilos. Antes de las 9 vamos a terminar, seguramente, pero antes quiero darle un pensamiento que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 26 al 31, aparece en su Biblia, en la pantalla o en su dispositivo. Hechos 9, del 26 al 31, dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Bernabé, nuestro personaje de estos días. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, la realidad de este pasaje es que nos habla otra vez de Bernabé como un ejemplo de valentía. Decirles de vuelta que Bernabé es un personaje extraordinario, pero por supuesto que lo es porque tenía a Jesús en su corazón. Había sido transformado, como lo hablamos el día domingo, pero también el día de ayer estuvimos hablando de Bernabé en su generosidad. Su corazón fue cambiado por el Señor para poder bendecir la obra de Dios y ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Y ahora lo encontramos lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, con un corazón cambiado y generoso, valiente. Lo encontramos valiente. La valentía es una capacidad extraordinaria que puede tener el ser humano para afrontar las circunstancias que se le presenten en la vida. Afronta las circunstancias luchando contra ellas y doblegándolas en su favor. Valentía puede ser conceptualizada de diferentes formas, pero cuando la vemos reflejada en los personajes bíblicos, encontramos que la valentía cobra valor. Porque ya no es una valentía hollywoodesca o de Hollywood. Ya no es una valentía televisiva o una valentía puntual de los héroes de cualquier historia. Que es una valentía más aterrizada, una valentía que lucha en favor de las personas. Y esa es la valentía, me atrevo a decir, más divina. Más divina, la valentía que Dios descarga en el corazón del ser humano para poder ayudar a otro, para amar a otro, para defender a otro, para otra vez ser el hermano edredón, para otra vez ser el hermano consolador, ayudador, fortalecedor, el hermano paracleto, el hermano muleta, porque ayuda al hermano y lo ayuda en contra de las circunstancias que se han levantado contra él y vence. Saben, queridos hermanos, Bernabé es un ejemplo de valentía. Y ahí lo encontramos. Lo encontramos en un episodio primario porque se repite la valentía de Bernabé en varios momentos. Pero como es un devocional y no me puedo demorar, porque me lo dijeron, te demores, pastor, que hoy es unción. Pero ya voy a la mitad. En primer lugar, Bernabé con valentía superó los prejuicios que se levantaron contra Saulo de Tarso. Bueno, habían razones. Saulo consentía en la muerte de los hermanos. Dice la palabra de Dios. En Hechos 8:1 respiraba amenazas y muerte en contra de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva. Dice la palabra también que Saulo había levantado una gran persecución contra la iglesia. Saulo, dice la Biblia, asolaba a la iglesia.
y entraba casa por casa y arrastraba a los hermanos y los llevaba ante los concilios y ante el juzgado para ser condenados y castigados. Hermano, Saulo era temible, era perseguidor. Pero un día, camino a Damasco, seguramente en su cabalgadura, el Señor se le apareció y lo cambió y quedó ciego. Y Ananías oró por él, recobró la vista y se integró al pequeño grupo que estaba en Damasco. De manera que su vida cambió, fue transformada la vida de Saulo de Tarso. Pero cuando Saulo llegó a Jerusalén, todo el mundo le tenía miedo porque era el perseguidor de la iglesia. Todo el mundo le sacaba el cuerpo. Es como las personas que huelen mal o huelen a tabaco, o están bebidas, o tienen la falda muy corta. Ya les he contado alguna vez algunos episodios de ese tipo, que entran señoras a la iglesia así de mal ver. Lo digo porque pues huelen al mundo. O jóvenes que entran a la iglesia todos mal, con unas pintas extrañas. Y hay algunos que dicen, uy, ¿qué es esto? Así era Saulo. Pero cuando Saulo llegó, la Biblia dice, lo acabamos de leer, dice en el versículo 26, fíjese que del capítulo 9, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Es que tenía mala pinta. Y no solo tenía mala pinta, sino que encima tenía mala historia, mal pasado. La gente le tenía miedo, los hermanos. Dijeron, oh, y este se está disfrazando aquí, se está metiendo a ver quiénes son los líderes y qué hacen y cómo nos lleva preso a todos. De alguna manera está haciendo algo terrible. No le creemos. Pero alguien vio en Saulo, atención al asunto, hermano, alguien vio no su pasado, sino vio su futuro. Y es que esto es del Espíritu Santo, porque Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y vio en Saulo de Tarso, el perseguidor, que había sido transformado, un futuro hombre de Dios. Y esto es extraordinario. Extraordinario, ¿por qué? Porque es los ojos del Espíritu que ve en ti, no tus errores del pasado, ni siquiera mira tu realidad presente, sino que se proyecta en ti hacia lo que Él tiene para ti en el futuro. Y es que a veces, queridos hermanos, la vida cristiana necesita replegarse un poco con la intención de atacar y de conquistar un nuevo terreno, que es de lo que estábamos hablando. Y en este caso, hermano, Bernabé creyó y dice la palabra, mire, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora el 27 dice, fíjese lo que dice el 27. Entonces Bernabé, esto, ¿sabe qué? Esta expresión, me gusta mucho este pasaje y me gustaría predicar ampliamente. A lo mejor mañana lo voy a volver a compartir. Pero ahora solo le quiero dejar este pensamiento. Entonces Bernabé, ¿sabe qué quiere decir eso? Ese quiere decir que cuando la gente tenía miedo a Saulo, que cuando Saulo no tenía esperanza ninguna entre el pueblo de Dios, que cuando los discípulos le rechazaron, cuando nadie empatizaba con Saulo, que acababa de creer y que tenía un futuro prometedor, cuando todo estaba cerrado para la vida de Saulo, cuando nadie le creía, entonces Bernabé, y eso necesita hacer la iglesia Nueva Vida con las personas que vienen, con nuestra ciudad, creer que Dios va a hacer cosas tan hermosas en nuestros hermanos, aunque acaban de llegar, aunque tengan el pelo azul, o aunque tengan mala pinta, o aunque tengan muchos vicios. ¿Cuántas veces les he contado de algún pastor que está entre nosotros y es del equipo pastoral, que entraba por allá y allá pagaba el tabaco antes de entrar? Y así estuvo años, hasta que el Señor le liberó. No era Marcos. Marcos cambió desde el primer día y le ayudó Victoria.
Es broma, es una broma, como le tengo aquí cerca. Saben, hermanos, qué bueno saber que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero necesitamos, hermanos, que nos crean. Que lo crea. Puede haber un plan extraordinario, pero se necesita una iglesia valiente que crea en el proyecto de Dios para una persona. Y hoy yo quiero invitarte a ser ese Bernabé. Hoy yo quiero invitarte, hermano, a que tu valentía se deje ver en favor de quienes tienes a tu alrededor. Se deje ver para construir casa en la que los niños van a vivir de forma extraordinaria. Que la gente va a entrar a esa iglesia, hermano, donde usted la va a hacer para ellos, para la ciudad. Y la gente va a decir, ¿quién hizo esto? Y va a decir, usted, y esa familia, y esa otra, y esa otra, y esa otra, y esa otra. Gente que luche por otros, gente que luche por la ciudad, gente que se desprenda del egoísmo y que sea valiente lo suficiente para dejarse las uñas en bendecir a otros, en creer que nuestra ciudad de Madrid, contra todo pronóstico, después de tantas maldiciones de boca, por tantos años que se ha dicho que España es cementerio de misioneros, que en España no se levantan creyentes, que las iglesias son escasas, que no se hacen misiones, que no sé cuánto, mentira del diablo. Hay una iglesia aquí que sí cree. Hay una iglesia aquí que está esperando la más grande de las cosechas habidas en España. Que estamos esperando un avivamiento y seremos parte de ello. Nosotros sí creemos en Saulo. Nosotros sí creemos en Saulo. Dígale al que tiene al lado, yo sí creo en Saulo. Aleluya. Eso dijo Bernabé. Yo sí creo en Saulo. Y lo dijo por dos cosas y termino. La primera. Me están mirando para que termine. Le dijo a los apóstoles. Versículo 27. Mire. Entonces Bernabé tomándolo tras los apóstoles y les contó, mañana les voy a predicar más de esto. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Primera cosa. Bernabé le contó a los apóstoles que Saulo se había convertido. Que había visto al Señor. Y segunda cosa, les contó cómo valerosamente había predicado de Cristo en Damasco. En el nombre de Jesús. Hermano, sacó la parte buena de Saulo y lo dejó ver. Y le dijo a todos, Dios ha hecho algo en él. Créanle, recíbanlo. Por favor, ámenlo. Él necesita ser parte de la iglesia del Señor. Qué bonito. Qué valiente. ¿Se podía equivocar Bernabé? ¿Se podía equivocar? Se podía equivocar, pero no se equivocó. Podía haber metido la pata y dejar que entrara un ratón. Podía ser, pero no sucedió así. La fe y la confianza en las personas nunca es decepcionante, aunque fallen. ¡Ey! Hermano, atención. La fe y la confianza en las personas nunca decepciona. Nunca decepciona. No, Señor. ¿Por qué? Porque quien lo hace, hace lo que Cristo hizo. Porque quien lo hace se alineó a la cruz, entregándose por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Quién va a tocar el teclado? Pasa, Bernabé. Mañana les predico eso. Pero hoy, ¿saben? Yo quiero que coja el espíritu de que lo que estamos haciendo no solo es por nosotros. Claro que queremos la bendición del Señor y la vamos a recibir. Cuando el aceite toque su vida, esa marca de fe conforme lo dice la palabra, va a crear en usted bendición para este año. Sin duda. Lo dice la Biblia. Y cuando la Biblia habla, que el mundo calle, porque lo que Dios dice, hermano,
tiene su efecto. No se preocupe. La gente puede opinar lo que sea, pero cuando la palabra de Dios dice: hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, salvará. Y cuando habla de salvación, no habla solo de sanidad, habla de bendición. Salvación incluye provisión, sanidad, salvación, vida, consagración. Y eso es lo que esta noche va a pasar aquí. Pero le quise hablar de Saulo y los beneficios que recibió de su hermano Bernabé. Qué bonito. Usted va a ser valiente para poder recibir una unción. La unción de esta noche implica que usted va a estar marcado para servir y honrar al Señor durante este año, para ser de Dios. Eso era símbolo del aceite, marca y sello sobre las personas, diciendo: yo soy de Dios. ¿Está preparado? Póngase en pie, ponga la mano derecha en su corazón, cierre sus ojos y oremos sobre la palabra y después sobre el aceite. Diga conmigo: Padre Celestial, esta noche me levanto para ser valiente en favor de mi familia, de mi iglesia, de mi ciudad y de mi mundo. Yo quiero, Señor, poder ver en mis hermanos el proyecto que tú tienes para ellos. No quiero ver sus defectos, debilidades, pecados, fallas. Yo quiero verte a ti y quiero servirles y hacer que ellos lleguen a ser el cumplimiento del propósito que tienes para ellos.